Gloria al Señor. Amén. Vamos a continuar en esta preciosa hora de la tarde con nuestro estudio del libro de Éxodo. Y vamos a abarcar hoy el capítulo 6 del libro de Éxodo. Sea Dios glorificado. Amén. Este capítulo 6, desde el versículo 2 hasta el capítulo 9, en el versículo 35, este capítulo forma parte de las lecturas de cada Shabbat en el pueblo de Israel y es la lectura número 14, ¿verdad? Y esta lectura tiene por nombre Vayera, así como se pronuncia Vayera, tiene una pronunciación diferente que significa aparecer o ver, amén. Y toman ese significado porque en el versículo 3 dice, y aparecí a Abraham, amén. Entonces por ahí, para que usted tenga ese dato, amén. Y hoy vamos a tomar este capítulo y yo quiero compartirle el título del mensaje. Y el título del mensaje el día de hoy se llama Recuerda quién es tu Dios. Amén. Ese es el título del mensaje del día de hoy. Recuerda quién es tu Dios. Es bien importante que nosotros podamos mantener en nuestro espíritu el saber quién es nuestro Dios, el único Dios. No hay otros dioses. No existen. No hay Dios fuera de nuestro Dios. La gente adora a la muerte, ¿verdad? Pero la muerte tuvo un origen. Dios creó la muerte. Hay gente que adora a Satanás, pero Satanás tuvo un origen. Dios lo creó. Hay gente que adora a personas que ya fallecieron y les brindan devoción, pero Dios creó al ser humano, ¿sí? Hay gente que adora la naturaleza, pero Dios creó la naturaleza. Así que todo aquello que el ser humano considere Dios fuera de nuestro Dios no son dioses. El único Dios verdadero es Jehová de los ejércitos. Amén. Y eso es bien importante, que nosotros mantengamos en nuestro espíritu siempre presentes quién es nuestro Dios. Eso nos va a permitir en nuestro peregrinaje en esta tierra poder salir fortalecidos en medio de cualquier situación que nosotros podamos atravesar. Amén. Todos los días de nuestra vida enfrentamos diversos desafíos, adversidades, situaciones. Y mantener en nuestra mente, en nuestro espíritu, ¿sí?, como una marca, el saber quién es Dios nos va a sostener en todo tiempo y en todo momento. Amén. Y en eso vamos a hablar hoy. Pero antes de entrar al punto principal, como este capítulo consta de 30 versículos, empieza desde el versículo 1 hasta el 30, vamos a dividirlo en dos partes. Y yo solamente quiero que vayamos ahorita al versículo 14, ¿verdad? Y yo quiero que lea conmigo porque vamos a hablar tantito de Aarón y Moisés, quiénes son ellos, amén, porque viene en este capítulo. El versículo 14 dice, estos son los jefes de las familias de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Hanoc, Falú, Hezrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví por su linaje: Gersón, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón, Limni y Simei por sus familias. Y los hijos de Coat, Anra, Izar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Mali y Musi. Estas son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram
fueron 137 años. Los hijos de Izhar, Coré, Nefeg y Sicri, y los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri. Y tomó Aarón por mujer a Elisabet, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré, Asir, Elcana y Abiasaf. Estas son las familias de los coreitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Fines. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Amén. Ahorita no vamos a ver el significado que a partir de en unos capítulos más adelante veremos lo que simboliza el linaje o la descendencia, ¿sí?, en el pueblo de Israel. Cuando empezamos la lectura, leíamos la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2, y Pablo le dice a Timoteo: recuerda a Jesucristo del linaje de David. En el judaísmo es bien importante el linaje. Por eso aquí hace mención de dónde proceden Aarón y Moisés, quiénes son sus padres, porque tiene una importancia y es relevante. El día de hoy no lo tocaremos. Sin embargo, en este capítulo viene incrustado el nombre de los padres de Moisés y de Aarón. Aarón es mucho mayor que Moisés, es 3 años más grande que Moisés. Por eso en el versículo 26 usted notará que menciona primero a Aarón y luego a Moisés, y en el versículo 27 menciona primero a Moisés y después a Aarón. ¿Cuál es la razón? Que aunque Aarón era mayor, en el llamado Moisés era mayor que Aarón, ¿sí? Entonces, en el 26 le da su importancia a Aarón como primogénito, ¿sí? Pero en el versículo 27 le da la importancia a Moisés por causa del llamado. Amén. Pero eso lo estaremos viendo mucho más adelante. Sí, es importante notar que solo menciona a 3 de los hijos de Jacob. Al principio menciona a Rubén, a Simeón y a Leví. Estos 3 fueron los hijos que Lea le dio a Jacob, sus 3 primeros hijos. Después, más adelante nos menciona el resto de los hijos. Ahorita no mencionó a José, no mencionó a Benjamín, a Zabulón, a Isaacar, a Neftalí, a todos sus hijos. Amén. Hizo mención de 3 de sus hijos, sus 3 primeros hijos, y después entenderemos por qué en el Antiguo Testamento cobra mucha relevancia el linaje o la genealogía. Amén. Ahora sí, vamos a entrar a lo que es el mensaje del día de hoy. El mensaje del día de hoy se llama: recuerda quién es tu Dios. Amén. Y para eso vamos a ver desde el versículo 1 de Éxodo capítulo 6, ¿sí? Y este punto se llama recordándoles que Dios es eterno y poderoso. Amén. Mire, el versículo 1 dice: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Versículo 2. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová, ¿sí? Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Amén. No hemos abordado la importancia de los nombres por los cuales Dios se reveló al pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento, Dios se revela con diferentes nombres a Israel. Y en esta porción, en este capítulo 6, que algunos opinan
que es el mismo relato de Éxodo capítulo 3 y que fue incrustado mucho tiempo más adelante, nos revela lo siguiente. Dice, aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Sí? Esa palabra aparecer significa que Dios quiso mostrarse, Dios quiso revelarse, Dios quiso darse a conocer a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero dice, me di a conocer a ellos como el Dios omnipotente. Y ese es el nombre, el Shaddai. Ese es el nombre en hebreo, Shaddai, que significa Dios omnipotente, Dios todopoderoso, ¿sí? Y hay quienes opinan que al estar construido de dos palabras, significa el Dios que es autosuficiente. Entonces, si notamos, dice, yo me di a conocer a ellos como el Dios todopoderoso, ¿sí? Pero no me manifesté y no les di a conocer mi nombre. Recuerden que en el capítulo 3, Dios le revela el nombre personal para el pueblo de Israel. Y aunque hoy en día no se conoce la pronunciación exacta, la idea central del nombre del Señor, de Dios Todopoderoso, encierra eternidad. Por eso ustedes van a escuchar que algunas personas le llaman el Eterno, porque su nombre encierra el significado de eternidad. Y es correcto llamarle el Eterno, porque Él es eterno, ¿sí? Entonces, cuando Moisés le habla al pueblo, cuando Dios le habla a Moisés, le dice, mira, Abraham, Isaac y Jacob me conocieron como el Dios todopoderoso, pero no les di a conocer mi nombre, que significa yo soy el que soy, yo soy el eterno, el que ha estado siempre, ¿sí? Mira qué importante es recordar, ¿sí?, quién es el Dios al que tú le sirves. Nuestro Dios es poderoso y nuestro Dios es eterno. Amén. Entonces, en ese versículo 3 dice, y aparecía Abraham, Isaac y Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Abraham, Isaac y Jacob. Y el versículo 5 dice, el versículo 4, también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de qué. Sí, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Mire, cuando Dios le está hablando a Moisés para que le recuerde al pueblo, le está recordando, primeramente, que Él se reveló como todopoderoso, pero ahora se estaba revelando como el Dios eterno, el cual había establecido un pacto con Abraham de darles por herencia la tierra donde ellos habían sido peregrinos. Dios quería que el pueblo recordara que el que había hecho el pacto permanecía fiel a su palabra, que aunque Abraham ya no viviera, el que hizo el pacto estaba presente, porque Él es eterno, Él permanece siempre. Ahora, ¿por qué usted y yo
debemos recordar quién es nuestro Dios. Número uno, porque nuestro Dios es poderoso. Y número dos, porque nuestro Dios es eterno. Significa que todo lo que Dios ha hecho y se ha revelado en las Sagradas Escrituras pueden manifestarse hoy en día. Los milagros, las señales y los prodigios, sus promesas y sus pactos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es eterno. ¿Sí? Nosotros debemos recordar. ¿Por qué? Porque yo les decía, nosotros atravesamos diversas dificultades en la vida. Y en algún momento, como que nuestra fe se tambalea. Porque vemos situaciones que se nos salen de control. Pero cuando tú recuerdas que el Dios a quien tú le sirves es poderoso y que su palabra permanece, que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, tú descansas en que Dios no se le ha agotado el poder para realizar grandes obras en tu vida. ¿Sí me explico? Esa es la razón por la cual Dios le estaba diciendo a Moisés: recuérdales que yo estoy presente, que yo hice un pacto, y por causa de ese pacto que yo hice con Abraham, yo voy a cumplir la parte del acuerdo. Yo los voy a sacar de la servidumbre, yo les voy a dar la tierra que prometí, y hasta el día de hoy Israel está plantado en la tierra que Dios le prometió a Abraham, y no habrá nada, no habrá nación alguno, no habrá gobierno alguno que pueda remover a Israel de ese lugar, porque el que dio su palabra es eterno y permanece fiel a esa palabra y es poderoso para guardar a su pueblo. Usted y yo somos pueblo de Dios. El Espíritu Santo, por medio del apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice que en otro tiempo nosotros no éramos pueblo. El versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo. ¿Sí? Léalo si quiere. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. 2, 9 y 10. Que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no eras, ¿qué? Pueblo. Usted dice: yo hubo un tiempo en que no éramos pueblo de Dios. Vivíamos descarriados, vivíamos en nuestros pecados, vivíamos en la maldad. Usted y yo no éramos pueblo. Pero por gracia de Cristo Jesús y por el sacrificio en la cruz del Calvario y por su sangre derramada en esa cruz, nos ha hecho pueblo. Dice: vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois. Diga conmigo: yo soy pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Tú eres pueblo de Dios. Y es necesario que, así como Israel, se le recordara que su Dios, el único Dios verdadero, es poderoso y eterno. ¿Por qué? Porque Él había dado una promesa y ya había llegado el tiempo de cumplir esa promesa. Cuando tú sabes que el Dios a que tú le sirves es fiel a su palabra, que todo tiene un tiempo y un propósito, y llegará el tiempo en que cada palabra que te ha dado se va a cumplir. Que tu fe no esté fundamentada en lo que tus ojos naturales ven,
sino en la revelación de quién es el Dios al que tú le sirves. Amén. Estaba en aquel momento, cuando Israel estaba en Egipto, ¿estaban en qué? En servidumbre, estaban esclavizados. Dios le dijo a Moisés: llévala este mensaje porque tienen que recordar que yo soy el que soy, el Todopoderoso, y soy eterno. El pueblo de Israel pensó que iba a quedar para siempre en servidumbre. El pueblo de Israel pensó que iban a quedarse siempre para ser esclavos de los egipcios. Por eso es que Dios le da el mensaje a Moisés y le dice: recuérdales que yo soy el que soy. Yo me le revelé a Abraham, a Isaac y a Jacob y les di una promesa, y yo soy eterno. Y ha llegado el tiempo de cumplir esa promesa. Cuando tú sabes que el Dios al que tú le sirves, el único Dios verdadero, es fiel a su palabra, tú sabes que no vas a estar en una condición por toda la vida, que Dios te va a sacar de la condición adversa en la que tú puedas encontrarte. ¿Me explico? Cuando tú sabes que Dios no ha menguado en poder, estás atravesando un momento difícil, una dificultad, pero tú recuerdas que todo tiene un tiempo. Amén. Recuerden que Dios le dijo a Abraham: durante 450 años tu descendencia será esclava, pero yo los visitaré y los sacaré. ¿Sí? Había llegado el momento en el cual esa palabra iba a hacerse una realidad, porque el que había prometido es poderoso. ¿Qué te quiero yo decir? Que no sé qué es lo que estés pasando, qué es lo que estés atravesando, pero no siempre vas a permanecer en esa condición. Que aunque estés en esa situación, Dios ya tiene planes para contigo y Dios te va a sacar de esa condición. El Salmo capítulo 55, el versículo 22, dice que Dios no deja caído al justo. ¿Sí? No siempre vas a estar en esa tribulación, no siempre vas a estar en esa adversidad, porque Dios tiene un tiempo determinado para sacarte de esa condición. Es necesario que recuerdes cuando está la situación más adversa. Recuerden que el pueblo de Israel se le había agravado su condición y habían perdido el ánimo. Las cosas eran más difíciles. Por eso Dios le dio esta palabra a Moisés, para que recordara el pueblo de Israel que Jehová, Dios Todopoderoso, los iba a sacar de ahí. Cuando tú estás atravesando un momento de dificultad, cuando todo está más complicado y más difícil, cuando todo se ve más gris, es cuando tienes que recordar quién es tu Dios. ¿Me explico? Es ahí donde tú tienes que hacer memoria de quién es Dios verdaderamente. Amén. Porque muchas veces hay personas que cuando atraviesan un momento difícil, hablando de los cristianos, ¿por qué caen en la desesperación? Porque se olvidan y no recuerdan quién es su Dios. ¿Me explico? Y es muy importante que ustedes y yo recordemos siempre quién es nuestro Dios. Eso te va a ayudar a salir siempre adelante en todo tiempo. Nunca olvides quién es Dios.
que Dios es poderoso y que Dios es eterno. Amén. No importa la situación, mantente siempre recordando quién es Dios. ¿Y cómo lo vas a recordar? Leyendo su palabra, impregnándote de su palabra. Él te va a dar revelación de sus promesas, de su poder. ¿Sí? Pero necesitas tú recordar. Y ahorita vamos a ir a ese punto que nos estorba. Hay dos cosas que nos estorban en los momentos difíciles. Amén. Número 3, lo que nos estorba es el desánimo y la sobrecarga. Son obstáculos que debemos vencer. Amén. Regresemos a Éxodo capítulo 6. Gloria al Señor. Amén. Éxodo capítulo 6, porque estamos recordando quién es nuestro Dios. Amén. Éxodo capítulo 6, versículo 9. Note con atención lo que dice la Escritura. De esta manera, así como recibió Moisés el mensaje, dice, de esta manera habló Moisés ¿a quiénes? A los hijos de Israel. ¿Pero ellos qué? A Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Dice que así como Dios le reveló, le dio el mensaje a Moisés, así Moisés llevó el mensaje a los hijos de Israel. Pero dice que ellos no escuchaban a Moisés a causa de ¿qué? Y de la dura servidumbre. No es que ellos no lo escucharan literalmente, sino que la palabra no entraba en su corazón. ¿Por qué? Por la congoja de espíritu. Y esa palabra significa desaliento, desánimo, desesperanza. Cuando una persona cae en congoja de espíritu, en desesperanza, dice que por la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Esta dura servidumbre nos habla de una sobrecarga. Cuando las personas, un hombre o una mujer, caen en el desánimo y en la sobrecarga de sus emociones, que solamente su mente está centrada en el problema, que su mente está centrada en la enfermedad, que su mente está centrada en el problema en el matrimonio, que su mente está enfocada solamente en que no hay dinero. Cuando una persona cae en esas dos condiciones, la palabra no entra a su corazón. Dice que les llevó Moisés el mensaje de que los hijos de Israel supieran que había llegado el tiempo en el que Dios los iba a sacar de ahí. Pero ellos no escuchaban a Moisés porque estaban enfocados en la condición en la que estaban y no podían ver la grandeza de Dios. Y eso ocurre hoy en día con muchos cristianos. Por eso es que yo quiero llevarte a que medites y recuerdes quién es tu Dios. Pero déjame decirte el consejo que yo quiero darte, que si tu enfoque y toda tu atención están en la condición en la que estás viviendo, no va a entrar la palabra que necesita tu corazón para que tu fe se active. ¿Me explico? Porque tu mente, tus pensamientos van a estar cautivos por el problema en el que te encuentras. ¿Sí?
Hay quienes en este momento se encuentran tan desanimados y sobrecargados de tantas cosas que no llega la palabra a su corazón. Solo están puestos sus ojos en su condición de miseria, que no avanzan para creer en un milagro. ¿Me explico? Hay gente que su mente está cautiva y toda su atención está en el problema. Que aunque Dios le hable, aunque Dios le dé un sueño, aunque Dios le esté hablando a través de alguien, no canta, porque su atención, todo su ser está enfocado en esa condición en la que se encuentra. Y por eso es que el consejo de esta tarde: no olvides quién es tu Dios, para que cuando quiera venir el desánimo y la sobrecarga, tú no caigas en sus redes. ¿Sí? Hay muchas personas que están desanimadas, desalentadas, porque vemos que el pueblo de Israel en ese momento estaban cautivos. Les habían quitado el darles paja y les habían llevado a una servidumbre mayor. Naturalmente no tenían ellos oídos para un mensaje de Dios. Hay gente que el día de hoy no tiene oídos para Dios, porque está tan metido en la condición en la que se encuentra, que sus oídos no están receptivos a la voz de Dios. ¿Sí? Y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque el desánimo puede llevar a una muerte en todos los sentidos. Por eso es que lo primero que Dios hizo con el pueblo es recordarle que Él era el Shaddai, el Todopoderoso y Eterno. ¿Sí? Dios quería recordarle al pueblo de Israel quién era su Dios, quién los había tomado para ser su Dios y tomarlo a ellos para ser su pueblo. ¿Sí? Es bien importante que en medio de todas circunstancias puedas recordar quién es Dios. ¿Sí? En esa cautividad en la que se encontraba el pueblo, Dios no los había abandonado, Dios no los había olvidado, ¿sí? Pero sus corazones estaban cargados de pena, de tristeza, de dolor, de confusión, que ya no tenían espacio para la palabra de Dios. ¿Sí? Esa es una realidad. Hoy en día, muchos creyentes no se han percatado que sus corazones están cargados de confusión, de dolor, de tristeza, de resentimiento, que no hay lugar para la palabra en sus corazones. Hay gente que va a la iglesia, se sienta a escuchar, pero está su cuerpo presente, pero su mente está lejos, porque su mente está en Él. Y aunque hay una palabra de revelación en el altar, y Dios esté hablando a través de un hombre, de una mujer, dando una palabra, como su mente está cautiva en la condición, no hay cabida, y está ahí, y no puede producirse un milagro, porque está cautivo por el desánimo y la sobrecarga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están viendo con sus ojos naturales. Y sus ojos naturales les afectan. Sus ojos naturales les impiden esperar un milagro. ¿Me explico? Porque han dejado la comunión con Dios, han dejado la búsqueda con el Señor y han caído en una condición de conformismo, de pereza. Y naturalmente cuando se cae en esa condición, uno se convierte en una persona natural, en una persona carnal. Y cuando
vienen a nuestra vida situaciones difíciles, naturalmente no podemos reaccionar, no podemos actuar en fe, porque todos nuestros pensamientos son cautivos por la situación. Israel se había olvidado de su Dios. Y Dios les estaba recordando al pueblo, pero dice que no podían escuchar a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Sí. ¿Cómo el pueblo reaccionó? ¿Cómo Dios lo sacó? Dice que actuando de forma sobrenatural. Sí. Mis amados hermanos y hermanas, ustedes que están aquí presentes y los que nos escuchan y ven, estas dos situaciones son más comunes de los que pensamos: el desánimo y la sobrecarga. Sí. Y hay personas que cayeron en esa trampa y se han olvidado de el Dios al que les sirven. Sí. Es necesario que algo ocurra en su vida. Y qué bueno que usted está aquí hoy, porque Dios quiere ocupar su vida. Una de las cosas que Dios más desaprueba es un cristiano sin frutos. Si usted lee en la Escritura que Dios desea que usted y yo demos frutos. La higuera fue maldecida porque no tenía frutos. Y luego se secó. ¿Sí? Si usted lee en la Escritura, verá y notará que Dios está en contra de la improductividad. Ahora, ustedes están aquí y los que escuchan y ven, están escuchando porque tienen un llamado y tienen una asignación y tienen una encomienda. Y con eso voy a ir concluyendo en esta tarde. Número 4, necesitamos creerle a Dios y necesitamos creer que Dios quiere usarnos. Sí. Necesitamos creerle a Dios. Y necesitamos creer que Dios quiere usarnos. Amén. Lea conmigo, por favor, el versículo 28, 29 y 30. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí, yo soy ¿qué? ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? El versículo 12, léalo. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí que los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues qué? Siendo que 2 veces Moisés dice: yo soy torpe de labios. Moisés estaba detrás de una excusa. Él estaba justificándose ante Dios que no lo iban a escuchar porque él no era bueno al hablar. ¿Sí? La postura más incorrecta de un cristiano es decir que cree en Dios y a la vez dudar de su poder para usar su vida. Escuche, la postura más incorrecta de un cristiano es decir que cree en Dios, pero dudar de su poder para ocuparlo. ¿Sí? Ustedes y yo creemos en Dios,
Pero no dudemos que Él quiere usar nuestra vida. Amén. Hoy en día muchos siguen buscando excusas para no asumir sus responsabilidades de ser un instrumento en las manos de Dios. ¿Sí? Hay quienes están buscando excusas. ¿Por qué quiero yo llevarlo a este punto? Note la condición en la que estaba el pueblo de Israel. En una condición de servidumbre. Dios había dado una palabra, le había dicho a Abraham: cuando llegue el tiempo yo voy a sacar a tu descendencia de Egipto. Y Dios, de manera sobrenatural, guardó a Moisés, llegó a la vida de la hija de Faraón. Dios lo pone ahí, Dios lo guarda, Dios lo llama de una manera sobrenatural y Dios lo llama para ser un instrumento en sus manos. Pero Moisés sale con la excusa: es que yo soy torpe de labios. ¿Cuál es la razón por la cual tú estás con vida hoy en día? ¿Cuál es la razón por la cual Dios te ha protegido durante todos estos años? Te ha guardado de la muerte, te ha guardado de la enfermedad. La razón es que Dios quiere ocupar tu vida. Pero mientras tengamos una excusa, nosotros no vamos a poder cambiar la circunstancia de los que nos rodean. Dios cambió la circunstancia del pueblo de Israel por medio de Moisés. Por esa razón Dios llamó a Moisés para cambiar la circunstancia de Israel. Dios te ha llamado para que a través de ti la circunstancia en tu casa cambie. La circunstancia en tu familia cambie. Pero ¿cuál es la razón? ¿Qué excusa estamos ocupando? Es que a mí no me corresponde. Es que no es mi problema. Es que no es asunto mío. ¿Me explico? Para que una congregación cambie, se necesita que asumamos responsabilidad. ¿Me explico? Si tú tienes hijos, aunque tus hijos sean grandes, no te excuses en decir: ya son grandes, son independientes. Si tú eres responsable, levantarás clamor por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, por tu padre, por tu madre. ¿Me explico? Pero eso requiere responsabilidad. Moisés fue el que Dios ocupó para cambiar a Israel, la condición del pueblo. Dios sabía las deficiencias de Moisés. Dios conocía las debilidades de Moisés, pero a Dios no le importó. Dios lo llamó. Dios conoce tus deficiencias, Dios conoce tus debilidades, pero aún así Dios te ha llamado para que seas un instrumento en sus manos a favor de los tuyos, a favor de tu casa. No digas: no soy suficiente, no puedo. No, Dios te llamó, Dios sabe en qué condición están los tuyos, Dios sabe si están esclavizados, si están acongojados, Dios sabe cómo está tu familia, Dios sabe cómo está tu casa, tu hogar, tus finanzas, Dios lo sabe y Dios te ha llamado para que tú puedas ser el instrumento que traiga liberación a tu casa. Amén. Pero nosotros tenemos que creer que Dios quiere usarnos. Amén. Levántate a luchar por tu casa, por tu matrimonio, por tus hijos, por tus finanzas, por tu salud.
por tu calle, por tu colonia, por tu ciudad. Pero si estamos nosotros diciendo, no, eso le corresponde al gobierno, eso le corresponde a fulano, mientras nos estemos escudando, buscando excusas. Dios nos ha llamado para usar nuestra vida. Amén. Todos y cada uno de nosotros tenemos una asignación. Amén. La Escritura nos llama a ser parte activa del Espíritu Santo, del mover del Espíritu Santo. Ustedes recuerdan cómo nace la iglesia. ¿Dónde nace la iglesia? ¿Dónde se produce la iglesia? La iglesia vino a nacer cuando llegó el día de Pentecostés. Habían 120 en ese aposento. Hoy hay millones de hombres y mujeres, gracias a esos 120 que se quedaron ahí, porque pudieron haberse ido a sus casas y orar en sus casas, pero se quedaron ahí. Y a causa de esos 120 que fueron fieles y que creyeron que Cristo les había dicho, quédense en Jerusalén y no se muevan hasta que haya venido el Espíritu Santo, ellos se quedaron ahí. Cuando Cristo se apareció había más de 120, habían 500. Pero solamente 120 se quedaron. Para que la condición de una congregación cambie, se necesita miembros responsables que logren responsabilizarse de los demás también. Pero mientras nosotros estemos diciendo, no, eso a mí no me corresponde, eso le corresponde al pastor, a la pastora, a los líderes. ¿Me explico? Para que una situación cambie, se necesita creerle a Dios y creer que Dios puede usarnos. Amén. A partir del capítulo 7 empezaremos a ver cómo Dios de manera sobrenatural sacó a Israel. Pero fueron importantes Moisés y Aarón. ¿Sí? ¿Dios tiene el poder para actuar de manera sobrenatural? Sí. No necesitaba a Moisés y no necesitaba a Aarón. Pero nos revela su propósito. ¿Oh, Dios tiene el poder para cambiar la condición en la que se encuentra tu familia? Sí. Puede que no te necesite, ni a ti ni a mí. Pero ¿por qué nos revela que ha ocupado siempre a hombres y mujeres? ¿Me explico? Entonces, tu vida es importante en las manos de Dios. Y aunque Él tiene poder para actuar de manera sobrenatural, quiere que tú te involucres para luchar por tu casa, para luchar por tu familia, para luchar por los tuyos. No lo va a hacer. Dios puede enviar ángeles, sí. Si tú lees la Biblia, tú verás que cada manifestación de Dios fue a causa de un clamor. Y Dios levantó a hombres. Y Dios obró cuando alguien clamó. Cuando Pablo y Silas estaban prisioneros, cuando ellos cantaron, Dios se manifestó. ¿Pudo haberse manifestado Dios sin que ellos cantaran? Sí. Pero nos revela que Él tiene un propósito para nosotros y que quiere que cumplamos ese propósito. Ninguno de nosotros aquí presentes y los que nos ven nacieron sin propósito alguno. Tienen un propósito, una razón. Tú tienes una razón por la cual Dios te alcanzó. Dios no nos alcanzó para estar calentando bancas, que hoy hace frío, ¿verdad? Que hay que calentar la banca.
Pero el propósito de Dios no es que vengamos a su casa a escuchar su palabra y regresemos a nuestra casa y ser improductivos. Ese no es el propósito de Dios. Sí. Hay gente que ha escuchado tanto, ha ido a congresos, se ha metido a discipulados y sabe tanto, pero hace tan poco. ¿Por qué? Porque necesita creerle a Dios y creer que Dios quiere usarlo y dejarse usar. ¿Me explico? Entonces, Dios te tiene con vida porque quiere usar tu vida. ¿Cómo está tu casa, tu familia, tus hijos, tus padres? ¿Cómo está su condición? Y si has mantenido la oración, y si en algún momento ha venido la congoja de espíritu porque has orado, has ayunado y nada pasa, recuerda quién es tu Dios. Que todo tiene un tiempo y que no desmayes, porque el Dios al que tú le sirves es poderoso, es eterno y es fiel. Sí. El peor error que podemos hacer es caer en la congoja de espíritu. No veas con tus ojos naturales. Dile a Dios que te abra tus ojos espirituales. Pídele a Dios que incentive el fuego en tu corazón, que fortalezca tus fuerzas, ¿sí? Que te ayude a seguir luchando. Probablemente en algún momento hemos dejado de clamar con esa intensidad. Quizás hemos dejado de ayunar como lo hacíamos, porque sin darnos cuenta caímos en la congoja de espíritu y en la dura servidumbre, sobrecargados. Pero por eso Dios le puso el mensaje a Moisés: recuérdale quién soy yo. Y esta tarde recuerda quién es tu Dios. Sí. Que el que ha prometido es fiel. ¿Sí? Y tú tienes que recordar una y otra vez quién es tu Dios, para que cobres ánimo, para que cobres fuerza, para que te levantes y para que sigas luchando por tu casa, por tu familia, por tus hijos, por tus padres. ¿Sí? Que no te des por vencido. No importa lo que veas que están haciendo. No importa si cuando tú les hablas se enojan contigo. Y tú dices, ya no quiero hablar, ya me cansé. No, recuerda quién es Dios. Y la Escritura dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tienes que aprender a perseverar. Sí, persevera, mantente firme. He escuchado que a veces me dicen, pastor, pero es injusto que yo solamente en la casa tenga que cargar con la responsabilidad. Pero si a Dios le plació así, tú tienes que decirle, Dios, dame la fuerza. ¿Sí? Porque de tu clamor, de mi clamor, depende que las circunstancias cambien. Amén. Cuando alguien no lo ve de esta manera y se deja llevar por lo natural, si una familia antes era ferviente y de pronto empiezan a dejar de buscar a Dios y todos se apartan, es grande la ruina de esa casa. Jesús dijo, el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y el que no las hace será como un hombre
insensato. Que cuando vinieron los vientos, los ríos, fue grande su ruina. ¿Sí? Entonces, tarde o temprano, mi amado hermano, mi amada hermana, tú y yo atravesaremos circunstancias difíciles, donde necesitamos recordar quién es nuestro Dios. ¿Sí? Porque si tú y yo mantenemos nuestra mirada en Dios, las circunstancias cambiarán. Imagínate si se juntan dos desanimados. Imagínate, ¿qué esperanza hay? Se acaba todo. Pierden las esperanzas. ¿Sí? Por eso es que Dios llamó a Moisés. Pero me impacta cuando dice, pero ellos no le escuchaban, y mientras escribía el Señor hablaba a mi corazón y me decía, hay muchos que tú ves en Betel, así me decía el Señor, tú ves a muchos en Betel que llegan, pero mi palabra no tiene cabida en su corazón porque están tan involucrados en la condición en la que están, que no puedo yo obrar un milagro. Porque la fe es importante. ¿Dónde fue que Jesús no pudo hacer milagros? O casi no pudo hacer milagros. En donde Él había nacido. A causa de la dureza de sus corazones. Y ahí no pudo Él, siendo el Todopoderoso. Pero la fe de la gente, la ausencia de fe, más bien dicho, la dureza de su corazón, impidió un milagro. Mucha gente viene a la iglesia sin fe. Viene por costumbre, por obligación, por tradición. Llegan y traen sus problemas y está la alabanza, y está la adoración, y está la predicación, y en su mente está en su problema. Van a su casa y su mente está en el problema. Están comiendo y su mente está en el problema. Están comiendo, están durmiendo y su mente está en el problema. Y Dios habla una palabra de activación, pero como su mente está cautiva, no pueden ver un milagro. Entonces yo quiero animarte a que no caigas en eso. Si en algún momento, sin percatarnos, nos hemos estado enredando en el desánimo, porque nos cansamos, porque no vemos resultados, porque oramos y parece que no pasa nada, porque ayunamos y parece que todo va al revés, y uno se desanima y uno se carga y sin darnos cuenta como que nos empezamos a apagar. Si en algún momento algo así está pasando en tu vida, yo quiero recordarte que grande es Dios y es poderoso. Que le pidas que vuelva a incentivar el fuego en tu corazón. Amén. Para que puedas levantar un clamor, para que puedas orar, para que puedas creer. ¿Me explico? Sí, porque nosotros al estar constituidos de emociones, estas nos afectan. ¿Sí? Y por eso una de las cosas que debemos de aprender de la Escritura es lo que hizo David cuando sus hombres lloraron hasta cansarse y hablaban de apedrearlo. Y Samuel dice, mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Él tuvo que recordarse una y otra vez quién era su Dios. El secreto de David radicó en que él tenía presente quién era su Dios. Cuando fue a enfrentar a Goliat, él fue recordando quién era su Dios. Le dijo a Saúl, yo he ido tras osos, tras leones,
Y así como Dios ha estado conmigo, estará conmigo. Él recordaba una y otra vez a su espíritu quién era ese Dios. Y todas las veces que David venció fue gracias a recordar. Él dijo: alma mía, no te olvides de sus beneficios. Él se mantenía recordando una y otra vez quién era su Dios. Recuerda quién es tu Dios todos los días. Recuerda que el Dios tuyo es poderoso. Recuerda que el Dios tuyo es fiel. Recuerda que el Dios tuyo es grande en misericordia. Recuerda que el Dios tuyo es amplio en perdonar. Recuerda que el Dios tuyo es vivo y permanece para siempre. Recuerda quién es tu Dios, hacedor de maravillas, hacedor de milagros, hacedor de señales, hacedor de prodigios. Recuerda en tu ser, en tu espíritu, en tu carne, en tus huesos, en tus venas, en todo tu ser. Recuerda quién es tu Dios. Recuerda siempre quién es tu Dios. Y que eso te sostenga. ¿Sí? Recuerda que el Dios tuyo es poderoso. Amén. Y recuerda que si tú clamas, Él responde. Recuerda que si lo buscas, lo encontrarás. Recuerda, mantente siempre recordando quién es Dios. Tu Dios. No es un Dios, es el único Dios. ¿Sí? Y por eso, mis amados hermanos, hoy son tiempos muy decisivos en los cuales necesitamos recordar quién es nuestro Dios. Amén. Se están hablando de muchas cosas. Hace como 12 días, 13 días, sacaron un reportaje acerca de que el núcleo de la Tierra se está deteniendo y va a empezar a girar en un sentido diferente. ¿Y esto qué significa? Que va a haber muchos desajustes, desastres naturales. Pero cuando tú recuerdas que el Dios tuyo es el mismo Dios que guardó a su pueblo en Gosén, mientras las plagas caían en Egipto, en Gosén, donde estaba el pueblo de Dios, ni una plaga llegó. Si tú recuerdas eso, tú sabrás que Dios te va a preservar. Aunque en el mundo haya juicio, Dios guarda a su pueblo. Y eso te dará paz en tu corazón. Sí, por eso es bien importante recordar quién es nuestro Dios. Amén. Así que en esta hora de la tarde vamos a ponernos de pie. Tú tienes una encomienda, una asignación, mi amado hermano, mi amada hermana. No lo olvides. Amén. Y Dios nos ha puesto en este lugar, en esta ciudad, con un propósito. Amén. Dios te trajo a esta congregación con un propósito. Amén. Y vamos a orar en esta tarde. Amén. Déjeme pausarle acá.